¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos este lunes, este inicio de semana. La UNAM Responde, un gusto compartir con ustedes en este espacio universitario en donde pues el cuidado de nuestra salud en todas sus vertientes sigue siendo nuestro interés, y nuestro interés también compartir con ustedes información que nos permita actuar responsablemente. Por ejemplo, estaremos hablando de una organización que se creó a principios de año, y esta iniciativa, impulsada por estudiantes de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, tiene como objetivo impulsar la formación docente en las ciencias de la salud, en las ciencias médicas, con un enfoque ético, histórico, filosófico, pero principalmente humanista. Y bueno, todos estos lineamientos están hoy más que nunca en medio de esta pandemia, pues más evidente, con una importancia en verdad relevante, impulsando y fortaleciendo esta relación que deben tener los médicos y los pacientes. Sobre este tema estaremos conversando un poquito más adelante. Además, para empezar la semana es importante recordar todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos y que debemos seguir aplicando. Sigamos estas recomendaciones que nos brindan día con día las autoridades locales, las autoridades federales, con el objetivo de disminuir los contagios y, por supuesto, los decesos. Además, es lunes de recomendaciones en Si Leo No Me Encierro. También tenemos algunos otros reportajes, por supuesto, humor y mucha más información durante los próximos minutos. Quédense con nosotros. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde sabemos pues las cifras y la situación, el panorama no es alentador. Al menos 8 estados en estas últimas horas han registrado un alto número de contagios, entre ellos el Estado y la Ciudad de México, así como Durango, Coahuila, Aguascalientes y algunas otras entidades. Vamos enseguida a conocer cuál es el panorama nacional. Hoy debemos extremar precauciones. Nuevamente, quedémonos en casa. Solo salgamos si es necesario. Si salimos, cubrebocas y sana distancia. Para las compras, solo debe acudir una persona. Estamos en diciembre y es época de reuniones, posadas y fiestas. Pero en esta ocasión, no lo hagamos. No hagamos fiestas ni reuniones familiares. Se ha demostrado que es ahí, en esas fiestas, donde hay un alto nivel de contagio. Compartamos en esta ocasión solamente con los que vivimos en casa. Aquellas entidades en naranja que están muy cerca del límite para pasar el rojo, y por lo tanto pues la intensidad de sus acciones tienen que ir acorde a este riesgo, y esas entidades son Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. En estas entidades es donde este color naranja están cerca del límite con el rojo, y por lo tanto las acciones. Bueno, yo voy a seguir llamando de manera respetuosa a que nos cuidemos. Ya lo expresé, creo que mientras no se tenga la vacuna, la única defensa, la única forma de enfrentar la pandemia es que nos cuidemos nosotros mismos. Y bueno, en medio de esta situación de crisis nacional e internacional, no solamente la vacuna, sino la vacunación y todos estos procesos están siendo analizados por distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos se planea que a partir del próximo viernes inicie la vacunación con este desarrollo de Pfizer, así que estaremos muy atentos a lo que sucede con estas noticias, y vamos enseguida a conocer cuál es el panorama internacional, cómo se han movido las cifras en estos últimos días. El mundo registra 67.189.474 casos y 1.538.097 muertes por COVID-19. Reino Unido comenzará a administrar las primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 el martes. Se dará prioridad a los mayores de 80 años, los trabajadores de atención médica de primera línea y al personal y los residentes. El Serum Institute de la India ha solicitado la autorización de uso de emergencia del regulador de medicamentos del país para la vacuna COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
México registra 7.455 nuevos casos y 261 muertes en 24 horas, lo que eleva el total del país a 1.175.850 contagios y 109.717 muertes. Italia suma 564 muertes por COVID-19 y supera los 60.000 decesos. Corea del Sur reporta 615 nuevos casos, con lo que el país registra un mes de aumentos diarios de 3 dígitos, que ha impulsado la ola de infecciones más grande en 9 meses. Indonesia recibió su primer embarque de vacunas COVID-19 desde China, la cual será evaluada para su administración a 270 millones de personas. Argentina suma 3.278 nuevos casos y 138 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Brasil registró 313 nuevas muertes y 26.363 contagios en las últimas 24 horas, llegando a 176.941 víctimas mortales y 6.603.540 personas contagiadas. Ecuador sumó 607 contagios en un día y acumula 197.998 casos. En Australia, la ciudad de Melbourne ha recibido su primer vuelo internacional de pasajeros en 5 meses, lo que pondrá a prueba el renovado sistema de cuarentena hotelera. La vocación por la investigación científica debe incentivarse a edades muy tempranas, desde los niños, los jóvenes y por supuesto los adolescentes, esto con el objetivo de que la ciencia contribuya en beneficio del desarrollo de la sociedad. Y en esta pandemia pues ha quedado más que evidente la importancia de que cada vez más personas se interesen en temas de investigación y de ciencia. Esta tarde, como todos los días, el doctor Carlos Rosales nos ayuda a resolver las dudas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Y esta tarde se refiere a las secuelas que deja la enfermedad de COVID-19. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias. Qué bueno que sigue con nosotros en La UNAM Responde. Nos preguntan ahora, yo tuve la COVID-19, me recuperé, pero ahora tengo dificultades para respirar. ¿Es esto a causa de la enfermedad? Sí, es lo más probable. Muchas personas que se infectan con el virus y les da la COVID-19 tienen problemas de síntomas de la enfermedad aún después de recuperarse. Entre estos síntomas se encuentra la dificultad para respirar, esto es una sensación de falta de aliento. También se pueden presentar tos, fatiga, dolor muscular, y estas condiciones perduran por mucho tiempo. Algunas personas incluso han reportado otro tipo de problemas, y estudios clínicos demuestran que muchas personas que ya se recuperaron también tienen problemas de daño al corazón e incluso al cerebro. Sin embargo, las buenas noticias son que todos estos problemas que duran por mucho tiempo parecen que se recuperan poco a poco. Se ha visto que aproximadamente las personas que tienen problemas respiratorios los van resolviendo lentamente al pasar el tiempo. Entonces, es muy probable que sus síntomas sí sean causa de la enfermedad, pero con cuidado estos se irán recuperando poco a poco. Lo mejor es que usted siga todas las recomendaciones de su médico y tenga las precauciones que ellos le recomienden. Cuídense mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Un gusto escucharlo y además verlo desde este espacio universitario. Y bueno, a lo largo de todos estos meses hemos hablado de la importancia que tiene el personal de salud, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuáles son esas cualidades, esos requisitos que debe tener esta relación entre el médico y el paciente, que por supuesto debe contar pues con un enfoque de empatía, de confianza, de sensibilidad, de humanismo, de ética. Y bueno, con esto debe ser, digamos, en tiempos cotidianos, en cualquier problema,
de salud que enfrentemos, y en esta crisis de salud se ha hecho más evidente esta reflexión y estos cuestionamientos. Esta tarde estaremos hablando de la propuesta que están haciendo unos universitarios a través de una organización que surgió a principios de año. Y bueno, para hablar de este y de otros temas, nos da gusto saludar a nuestros invitados de esta tarde, y comienzo saludando al doctor Alberto Lifshitz, quien es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, es especialista en medicina interna y es fundador de la Asociación de Medicina Interna de México y también del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Doctor, un gusto saludarlo en este espacio universitario. Buenas tardes. El gusto es mío. Buenas tardes. Gracias, doctor, y también saludamos a nuestro segundo invitado, Carlos Eduardo Gutiérrez, quien está estudiando la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de nuestra universidad y al mismo tiempo la licenciatura en antropología física de la ENA, y además es el presidente de la Asociación Proezas Médicas. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Un gusto saludarte también aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero honor estar aquí en la televisión de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, doctor. Pues empecemos a nuestra conversación, mucho de qué platicar sobre este tema, y comencemos, doctor, hablando de cómo esta pandemia ha impactado la formación de estudiantes, de profesionistas de la salud, y no me refiero a la forma en esta cuestión de lo presencial, si lo digital, si estos formatos híbridos que se estarán implementando en los próximos meses y que en algunas instancias ya comienzan, sino me refiero al fondo, doctor. ¿Qué es lo que se debe pensar o en qué se debe empezar a pensar con respecto a esta situación de la formación de profesionistas de la salud? Bueno, la esencia de la actividad clínica es la relación médico-paciente. Y pues ha sido muy claro que en estas circunstancias no ha sido tan fácil mantener una relación médico-paciente tradicional, por lo menos, sino que ha tenido que tener sus modalidades. Por ejemplo, los estudiantes de medicina no es solo que tengan que tomar clases a distancia, sino que ya no tienen la seguridad en todos los casos de acercarse a los pacientes, de platicar con ellos, de tocarlos, etcétera. Ahora, ¿qué ha pasado con la relación médico-paciente en estos momentos? Por un lado, tenemos que tener una relación con la cara tapada, con los cubrebocas, y toda la magia de la expresión facial, pues se puede perder. Tradicionalmente ha estado satanizada la asesoría telefónica, por ejemplo, o la asesoría electrónica, porque se ha ponderado la necesidad de un contacto personal, de poder explorar al paciente, de poder escucharle el corazón, los pulmones, tocarle el abdomen, etcétera. Y ahora las circunstancias no facilitan esto. La asesoría telefónica ahora es un recurso que, decía yo, estuvo satanizado, pero ahora es un recurso muy, muy valioso en relación médico-paciente. Y la relación médico-paciente tiene en sí misma un rendimiento terapéutico, porque muchos pacientes lo dicen: desde el momento en que vine aquí con usted, ya me empiezo a sentir mejor. Y la confianza que el paciente tiene en el médico es lo que le permite confiar, dar sus confidencias que son necesarias para que el médico pueda elaborar un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, la relación médico-paciente está sufriendo modificaciones. Ustedes lo vieron en las noticias, que muchos pacientes en cuidados intensivos nunca conocieron a su médico, y que en algunos países y también en México, los médicos se han tenido que poner una fotografía sobre el pecho para que los pacientes pudieran saber con quién están tratando, porque solo ven a un individuo pues disfrazado para propósitos de evitar el contagio. Entonces, estas son solo algunos ejemplos
de cómo la relación médico-paciente se ha modificado un poco. Pero la clave es lo que decía Anita, los aspectos humanísticos, la empatía, la confianza, etcétera, que no por las circunstancias de la pandemia se tendrían que hacer a un lado. Exactamente, hay muchísimas cosas que se han transformado y seguimos aprendiendo con esta pandemia desde muy distintos enfoques, doctor, pero como bien dice, pues hay cosas que no podemos perder y en este sentido de la relación, pues la confianza, como bien nos dice, pues es lo que nos da no solamente eso, confianza, sino nos da también la credibilidad de acuerdo al tratamiento que estemos tomando. Carlos Eduardo, ¿por qué no nos platicas desde tu experiencia como estudiante, cómo te has ido enfrentando a esta transformación que ha sucedido, por ejemplo, desde la academia con respecto a estos temas y en el tema de la enseñanza? Claro, muchísimas gracias. Al respecto, ha sido un verdadero reto. Es una cuestión que yo le admiro muchísimo a todos los académicos, porque en general estamos hablando de que la medicina es una carrera que para poderla estudiar, posteriormente poderla ejercer, se necesita de una formación donde se mezcle el aspecto humanístico con el aspecto científico, el aspecto teórico con el aspecto práctico. Y en ese sentido estamos hablando de que el hecho de que empezara una pandemia tan agresiva como esta nos impidió a muchos alumnos podernos formar en campos clínicos, como lo veníamos haciendo previo a la misma. Es así que para muchos de nosotros fue y está siendo una verdadera experiencia que nos está enriqueciendo bastante, porque estamos tomando actitudes resilientes para poder sobreponernos a la adversidad que representa poder formarnos en medio de una situación tan compleja. Doctor, ya mencionaba hace algunos minutitos algunos de los factores que tienen que ver con credibilidad, con empatía, con confianza. ¿Cuáles son esos principios esenciales que se transmiten desde la academia de los profesores a los estudiantes y que pues en esta cadenita ellos deben aplicar como en estas prácticas, como ya nos decía Carlos Eduardo, y que bueno, después será parte de tu personalidad como profesionista de la salud? ¿Cuáles son estos principios básicos que se enseñan en nuestra universidad al menos? Bueno, hubo una frase que se usó mucho tiempo que decía que la relación médico-paciente era una confianza frente a una conciencia, la conciencia del médico con la confianza del paciente. Y la clave es el respeto, la consideración del paciente como un individuo, como una persona que participa activamente en su atención médica. No es ya solo como lo fue mucho tiempo, un obediente procesador de las órdenes del médico. Hoy el paciente opina, decide de qué manera va a participar en el proceso de atención e incluso se le concede la libertad de negarse a seguir las prescripciones del médico si no le parecen convenientes para él. Entonces, la clave pues es el respeto por el paciente como persona. La atención, la falta de práctica en los ciclos clínicos, pues se ha tenido ahora que sustituir por la simulación, por los maniquís, por los pacientes estandarizados que se llaman, que son actores o compañeros de clase que la hacen de paciente, por simuladores electrónicos o de algún otro tipo. Pero lo cierto es que el aprendizaje de la medicina en estas prácticas análogas, pues es como aprender a nadar fuera de la alberca. Y hasta que no se mete uno a la alberca es cuando se pone a prueba si de veras tiene esta capacidad. Entonces, una de las cosas que ha influido en la formación médica hoy en día es, por un lado, la limitación para poner en práctica todos los preceptos humanísticos
que rodean a la relación médico-paciente, pero también la práctica clínica cotidiana con la exploración física, el interrogatorio directo, la conversación directa. Exactamente, sabemos en todo este contexto que los conocimientos científicos, la práctica, por supuesto, son indispensables para que se lleve a cabo pues un buen ejercicio de los profesionistas de la salud y de la medicina, y bueno, prácticamente todos los profesionistas. Pero centrándonos en el tema que estamos abordando el día de hoy, Carlos Eduardo, me gustaría preguntarte tu experiencia y tu opinión acerca de este otro concepto que está muy ligado a la medicina, que es el del humanismo. Claro. Muchísimas gracias por la palabra. Sobre el humanismo, estamos hablando de un término que surge en los albores del Renacimiento. Es un término complejo de abordar porque abarca muchísimas cuestiones. De igual manera, es aún más complejo enfocarlo al área médica, porque detrás de lo que nosotros actualmente conocemos como humanismo, detrás de toda esta faceta relacionada con la empatía, que nos refleja el ser un médico formado en las humanidades, hay toda una historia, la que yo tuve que informarme cabalmente para poder constituir la organización que mencionaban al principio del programa, Proezas Médicas, en el sentido de que las humanidades médicas tienen su raíz con médicos que tienen una historia bastante paradójica. Al momento de estudiarla, yo me encontré con un verdadero dilema, porque hay doctores como el español Pedro Laín Entralgo, pioneros de las humanidades médicas, que por una parte eran excelentes escribiendo libros sobre ética, libros sobre historia de la medicina, pero por otra parte eran partidarios del fascismo que se vivía en aquellas épocas de Franco. Entonces, vaya, el humanismo en la medicina surge en un panorama bastante complejo. De igual manera, hay escritores como Louis Ferdinand, médico francés, que fue partidario del nazismo y fue uno de los mayores exponentes del humanismo médico en sus inicios. Entonces, esta cuestión bastante compleja me llevó a caer en cuenta que ser humanista debía venir respaldado no solamente por hechos, sino por un verdadero perfil que reflejara lo que el académico estuviese dando a conocer. Entonces, bueno, ¿cómo fue que yo di con todo este concepto relacionado a las humanidades médicas? Bueno, el 13 de junio de 2018, destacado historiador de la medicina, académico de la facultad, Eduardo Monteverde, dio una conferencia justamente en torno al lado oscuro de las humanidades médicas. Este académico es un claro ejemplo de lo que significa ser crítico en nuestra profesión, en el sentido de que, tomado en cuenta su visión, yo empecé a analizar de qué manera podría volver a posicionar el humanismo en la educación médica. Sin duda una cuestión compleja, porque estamos hablando de que en nuestro país existen diversas organizaciones, algunas sobre bioética, algunas sobre historia de la medicina. No obstante, hasta el momento, hasta antes de fundar Proezas Médicas, no existía ninguna que conjuntara todo lo que vienen siendo humanidades en medicina, lo cual para mí y para mi equipo representó un verdadero reto, porque fue iniciar prácticamente desde cero. Y es así que, bueno, logramos empezar a constituir este proyecto que toca puntos determinantes para que los médicos en formación, una vez egresen, puedan convertirse en profesionistas de excelencia. Seguiremos hablando de cuáles son los objetivos y de cómo se ha transformado esta iniciativa universitaria Proezas Médicas, pero también para intentar seguir entendiendo cómo esta relación, porque además allá de todos estos recorridos históricos o todos estos momentos históricos que ya nos comentas, pues no tenemos
vamos, no es necesario ni siquiera mirar como mucho más atrás, tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo hoy aquí en el ahora en medio de esta situación de crisis donde los médicos y la relación entre médico-paciente pues se ha visto definitivamente afectada, alterada, así es que regresaremos un poquito más adelante para seguir reflexionando sobre estos temas que tiene que ver sí con la medicina, pero también con el humanismo, con la ética, con la antropología o con la filosofía y algunos otros conocimientos. Y bueno, también al regresar de la pausa tenemos nuestras recomendaciones literarias y algunos otros reportajes. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde y estamos listos para hablar de poesía y narraciones orales. Son nuestras recomendaciones literarias para esta tarde con Anel Pérez. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Si leo no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Le invito a leer Inventario de las cosas perdidas, de la joven poeta baja californiana Yaroslavi Bañuelos. Es un libro que, como dice Armando Salgado en su Cuarta de Forros, desmantela los múltiples rostros a los que estamos aferrados. El sueño americano sobre un Mustang en llamas, un largo pasadizo de mirlos y araucarias, una cuarentena de 10 años, una bocina que invoca a Franz Liszt, Los Ángeles Azules y a Lana del Rey, en especial su Norman fucking Rockwell. La tristeza sumergida en el agua fría de los tinacos, una lista de mujeres que no se nombran porque el hastío en ocasiones pesa más que la verdad. Siga leyendo, baje este título en las páginas de Ediciones Punto de Partida. Y como todos los miércoles y también los fines de semana, le invito a que conozca y escuche a nuestros narradores orales para que nos cuenten cuentos. El miércoles a las 5 de la tarde escucharemos Tanabata de Giovanna Cavasola y el fin de semana Isabel Fernández nos va a contar La ranita orgullosa y Sara Araúna con Las dos vecinas. Estas tres cuentacuentos en el Facebook de Universo de Letras. Y pues no cabe duda que una de las poetas latinoamericanas más notables es Idea Vilariño. Por eso Periódico de Poesía publica un ensayo justamente de Julia Santibáñez, otra gran autora poeta mexicana, sobre la obra de Vilariño. Y cerramos así este año con un homenaje a esta poeta uruguaya con una influencia que puede rastrearse en muchos poetas latinoamericanos del presente. Les comparto aquí uno de sus poemas, Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí. Y en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Complete la lectura en la página de Periódico de Poesía y les recomiendo que no se pierda el nuevo número de la revista de la universidad que se titula Futuro. Tiene un texto maravilloso de Gabriela Frías sobre los inventos que se están fraguando ahora, otro de Guadalupe Valencia sobre cómo encarar la incertidumbre, el de Guadalupe Nettel también no se lo puede perder. En fin, muchísimo que leer. Yo lo veo a usted en la próxima entrega de Si leo, no me encierro. Hemos reiterado que el uso de cubrebocas es una de las principales alternativas para evitar los contagios por el virus del SARS-CoV-2 y hoy a lo largo de toda la semana estaremos abordando distintos temas sobre este importante insumo desde la perspectiva de los chicos de Trending, que esta tarde nos llevan a conocer una fábrica de cubrebocas KN95. Ha quedado claro que el uso de cubrebocas no elimina el riesgo de contagio, pero sí lo reduce considerablemente. Sin embargo, como hemos visto, no todos los cubrebocas tienen la misma eficacia a la hora de protegernos y mucho se ha escuchado sobre los cubrebocas N95. Esta herramienta de protección frente al SARS-CoV-2 ha sido indispensable desde que se presentaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país. Las cifras de contagio siguen incrementando y la demanda de estos cubrebocas disparó una alza en sus precios, lo que dificultó su distribución en el mercado. Por ello, en aras de proteger adecuadamente a los profesionales y personal de la salud en esta contingencia por el coronavirus, en un trabajo tripartito entre la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, SECTEI, la UNAM y la fábrica Adfil,
Alta Tecnología en Filtración de Aire México, incubada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, inauguraron en mayo pasado la fábrica de mascarillas de protección y alta eficiencia N95. El propósito es abastecer de este elemento imprescindible al personal de hospitales y unidades de salud que atienden a infectados con SARS-CoV-2. Ubicada en la alcaldía Xochimilco, la fábrica de mascarillas N95 produce alrededor de 20,000 piezas diarias y se espera una producción total de 6 millones de mascarillas a finales de este año. En el mes de junio se hizo entrega del primer lote de mascarillas N95 a hospitales COVID-19 en la Ciudad de México, tales como el Hospital General Ajusco Medio, Hospital General Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac y Hospital Pediátrico La Villa, por mencionar algunos. El cubrebocas de alta eficiencia N95 consta de 5 capas de protección y filtración hechas con tela sintética repelente, fibras de poliéster, material termoformable y múltiples capas de polipropileno que poseen alta eficacia en filtrado. Así, las partículas expedidas por otros ya no pueden ingresar a los organismos de quienes los utilizan y al mismo tiempo evitan externar las propias partículas, razones por las cuales estas mascarillas son consideradas como las más convenientes para impedir la propagación del virus. Cabe destacar que la UNAM fue encargada de supervisar técnica y administrativamente los procesos necesarios para conseguir los estándares de calidad requeridos en este proyecto, con el que la Universidad de la Nación reafirma una vez más su compromiso de contribuir con acciones para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Pues ahí están estos instrumentos que deben formar parte ya de nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a conocer a una de las influencers más reconocidas a nivel internacional, que al mismo tiempo es un personaje ficticio creado desde la tecnología. De ella nos hablan hoy en No Memes. Un mundo paralelo está en evolución ahora mismo que tú miras, la UNAM responde. Y no está en otra galaxia, sino mucho más cerca de lo que crees. Para enterarte de lo que ya acontece en el cibermundo, ve esta cápsula que tenemos para ti de parte de No Memes. ¿Recuerdas cuando los robots nos parecían algo lejano que nunca sustituiría a los humanos? Bueno, pues para sorpresa de muchos, esa idea cada vez se queda más en el pasado, pues ahora existe una humanoide en el plano virtual llamada Lil Miquela, quien debutó en Instagram en abril de 2016 y durante meses fue motivo de especulaciones sobre si era real o no. Ahora cuenta con más de 2 millones de seguidores. Claro que surgieron teorías sobre su procedencia que decían que era un truco publicitario de los Sims o que era un experimento social. Finalmente se reveló el secreto sobre quién verdaderamente era Lil Miquela, un anuncio publicitario creado digitalmente. Todo en ella es virtual, lo cual no le impide llevar una vida absolutamente normal como influencer. Así que hace cosas tan comunes como grabar canciones con DJs, acudir a yoga, al festival Coachella, entrevistar a J Balvin, ir a restaurantes y alfombras rojas, o haber terminado con un presunto novio humano. En 2017 lanzó un sencillo llamado Not Mine, que se hizo viral en Spotify, y más recientemente su canción Hard Feelings, en julio de este año. En 2019 la revista Vogue la nombró la chica ficticia del momento, pero para sus millones de seguidores lo que hace que Miquela sea más que un maniquí virtual es su trasfondo. La Instagramer fue creada por el equipo de una empresa con sede en Los Ángeles llamada Broad, que clasifican a Miquela como una de sus mejores invenciones, ya que se ahorran todas las implicaciones que una influencer humana podría representar. Esta mujer, que tiene agentes de prensa y un feed en el que aparecen Samsung, Chanel, Vans y Supreme, el año pasado ya recibió $125 millones como financiación. Aparte, ese rostro que también identifica a Lil Miquela con rasgos representativos de diferentes culturas, más allá de la perfección inalcanzable, es un fenotipo virtual que moldea y retroalimenta los cánones estéticos de las estrellas de redes sociales. Y después de toda esta info, ¿seguirías en Instagram a Lil Miquela? Pues ahí está una de las tantas historias que se cuentan hoy en día en Instagram. Y es momento de hacer otra pausa aquí en La UNAM Responde. Al regresar seguiremos hablando sobre medicina y humanismo, sobre la relación entre los médicos y los pacientes y cómo debe replantearse a partir de esta pandemia. No se vayan, esto es La UNAM Responde.
Qué gusto que continúen con nosotros en este último bloque de la UNAM Responde. Retomamos la segunda parte de nuestra entrevista para hablar de la medicina, las humanidades, la ética, la filosofía y la importancia de tener todos estos conocimientos desde la formación de los profesionistas de la salud para que puedan aplicarse correctamente en la práctica y principalmente en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Así que saludamos de nueva cuenta a nuestros invitados, el doctor Alberto Lifshitz, quien es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y especialista en medicina interna, y también retomamos la conversación con Carlos Eduardo Gutiérrez, estudiante y quien además es el Premio Talento al Bachiller Universitario 2017 en el rubro de investigación humanística. Pues hablábamos ya en el primer bloque de esta entrevista de cómo debe entablarse, cuáles son esos principios básicos entre la relación médico-paciente que, como bien decían, pues o nos decían, se ha ido transformando. Doctor, para comenzar la segunda parte de esta entrevista me gustaría que nos hablara justamente de cuál es esta percepción y de cómo, cuáles son los argumentos, digamos, para esta forma en la que se ha ido modificando, porque si bien por un lado, pues los médicos y todo el personal de salud han ganado el reconocimiento de buena parte de la población, pero también a lo largo de esta pandemia, pues hemos escuchado historias que son difíciles de creer con respecto a la crítica y al repudio que han sufrido algunos de estos profesionistas de la salud. ¿Cómo entenderlo, cómo leerlo, doctor? Bueno, primero quisiera yo ponderar o hacer un juicio de valor de la iniciativa que está teniendo este grupo que encabeza Carlos Eduardo Gutiérrez, porque los estudiantes de medicina a veces están seducidos o fascinados por la ciencia y la tecnología y a veces no tienen el suficiente interés en abordar los temas humanísticos. Y debo decir que en este asunto de la relación médico-paciente, particularmente como está ocurriendo ahora, a lo mejor hay 4 atributos que vale la pena tomar en cuenta. Primero, el atributo de lo humano, porque tanto el médico como el paciente, los pacientes, son seres humanos en primer lugar. Y como seres humanos, pues tienen la posibilidad de fallar, tienen la posibilidad de cometer errores. Al médico se le ha pedido que fuera un apóstol, pero lo cierto es que es un ser humano y como tal puede tener sus fallas. Y ahora se ha visto en algunos casos cómo este atributo de ser humano puede influir. El segundo aspecto, con una raíz etimológica parecida, es lo de humanitario, benevolente, el buscar el bien del otro, que es la esencia de la profesión médica. El tercero es lo humanístico, como pensando en el humanismo como corriente filosófica que considera que el ser humano es la medida de todas las cosas, que el ser humano es lo más respetable para este punto de vista. Y el último es el que cultiva las humanidades, o sea, todas las disciplinas que no forman parte del terreno de la ciencia y que se conforman en este conjunto que se llama humanidades. La UNAM tiene su coordinación de humanidades, su coordinación de investigación científica. Entonces, humano, humanístico, humanista y cultivador de humanidades son algunas características que tienen que ver con la relación médico-paciente. La conversación con un paciente no se restringe exclusivamente a los síntomas o a las recomendaciones médicas. Hay mucho más que hablar en una relación médico-paciente. Mientras mejor conozca uno a su paciente, mejor lo puede ayudar. Ciertamente en condiciones de emergencia no es fácil establecer estas relaciones profundas entre médico y paciente, y en las circunstancias de ahora en que los pacientes graves se tienen que mantener aislados y ni siquiera pueden ser visitados por sus familiares.
Doctor, qué claro y qué completo son estos 4 puntos, estas 4 facetas que nos acaba de explicar, porque pues viene muy al caso entender que pues, si bien las relaciones humanas deben tener todas las profesiones deben tener, una parte de esto, ninguna como la medicina tiene un interés tan claro en que sea así. Y precisamente retomando estos temas, vamos con Carlos Eduardo para que nos platique cómo es que funciona esta iniciativa universitaria. Ya nos decía, surgió a principio de año, pero muy poco tiempo después, pues el escenario se transformó completamente. Platícanos cómo ha estado funcionando esto con respecto a las colaboraciones con otras instancias también universitarias y también tengo entendido de otros, no solamente de nuestra universidad, sino del resto del país, Carlos Eduardo. Claro, muchísimas gracias. Bueno, al respecto, una vez hablando sobre lo que significó el reto de estar estudiando medicina en la pandemia, y una vez tocado el tema de cómo las humanidades médicas terminaron volviéndose parte esencial de la formación de todo médico, de todo profesional de la salud. Me es grato comentar acerca de cómo fue que surgió Proezas Médicas, una iniciativa que fue apoyada en el principio por el doctor Carlos Vizca Treviño, uno de los historiadores más reconocidos de la medicina en México. Junto con él, registré a Proezas Médicas ante la Facultad de Medicina como su 9º grupo estudiantil. Es así que empezamos a vincularnos con distintos académicos. Nuestra facultad, dentro de estos grupos, tiene asesores. Estos lo que hacen es orientar, darle aval a las actividades de los grupos estudiantiles. Es así que nosotros empezamos a recurrir a académicos que tenían una amplia trayectoria en el mundo de los temas que Proezas Médicas aborda, que aquí es un punto muy trascendental, porque Proezas es un puente entre el pasado y el presente de la medicina. ¿Por qué? Porque esta era la única manera en la que nosotros íbamos a poder impactar en la educación médica. Es así que Proezas Médicas está conformada por 7 áreas, en las cuales nos dedicamos a estudiar, generar y divulgar conocimiento. La primera de ellas es Historia y Filosofía de la Medicina. La segunda es Narrativa Médica. Continuamos con Bioética. Le seguimos con Antropología. Estas 4 son trascendentales porque por mucho tiempo se descuidaron en la formación médica. Es así que continuamos con Medicina Paliativa y del Dolor, con Psicología Clínica y de la Salud, y con Estado del Arte en Medicina, un término que todos los profesionales de la salud deberían de conocer, porque se refiere a lo más actualizado en cuanto a la profesión médica. Entonces, al ser Proezas un enlace entre la historia y filosofía y el estado del arte, o sea, lo que fue y lo que va a ser, nosotros logramos conformar un proyecto que le empezó a interesar a varios académicos. Proezas Médicas es una organización universitaria, una organización nacida en la UNAM, única en su tipo, única en Iberoamérica, la primera de habla hispana, que como tal se ha encargado de posicionar todos los temas relacionados a humanidades médicas. De esta manera, destaco que hemos tenido el apoyo de grandes docentes, entre ellos el doctor Alberto Niedfich, que es un extraordinario escritor. De igual manera, el doctor Vargas Guadarrama, quien también ha estado presente en este programa, y más académicos a quienes todo mi equipo les brindo una admiración extraordinaria por el trabajo que han hecho en pro de estos temas que nosotros estamos abordando. Es así que, una vez constituido el proyecto en la Universidad Nacional, y una vez vinculados con varios académicos que como tal vienen siendo nuestros asesores, ellos nos empezaron a proponer llevar el proyecto a otras latitudes de nuestro país, a otras casas de estudio, otras escuelas de medicina. Es así que a nuestro proyecto se empezaron a sumar estudiantes de manera independiente en sus respectivas casas de estudio a lo que viene siendo Proezas Médicas. Es así que ahorita ya tenemos estudiantes que conforman sus respectivas mesas, que están en proceso de conformarlas en instituciones como el Politécnico y demás. Y lo que hacen, Carlos Eduardo, es dar asesorías, dar información, dan algún tipo de cursos. Los estudiantes o los interesados deben inscribirse, o cómo se lleva a cabo este intercambio. Claro, nosotros actualmente nos estamos enfocando a generar material de consulta, y de igual manera estamos próximos a aperturar varios ciclos de conferencia en torno a los temas que nosotros
tocamos. Todos impartidos por nuestros asesores, expertos en estos temas. Y bueno, de esta manera es como venimos trabajando y como vamos a continuar trabajando en pro de las humanidades en medicina. Todo en honor de grandes médicos como el doctor Rui Pérez Tamayo, el doctor Carlos Viesca, a quien le agradezco muchísimo haya respaldado este proyecto desde sus inicios. Es así que se podría resumir todo lo que nosotros estamos haciendo en proezas médicas. En proezas médicas, que por supuesto está ligado a la formación de profesionistas de la salud. Doctor, vamos encaminándonos al final de esta entrevista y me gustaría preguntarle cómo desde la Facultad de Medicina de nuestra universidad se prepara a los chicos, a las estudiantes en esta línea que bien ya nos decía tiene poco que ver con el conocimiento científico, con la investigación, sino que tiene que ver, pues vamos, con un poco en la formación de carácter, de que vamos, cada uno somos distintos, y entonces cómo entender o cómo atender, cómo moldear todas estas diferencias para que pues tengan este equilibrio en cuanto a las cualidades que debe cumplir un médico, doctor. Bueno, en efecto, la medicina tiene un pie en la ciencia, es un pie muy firme en la ciencia y en la técnica, pero el otro pie también muy importante está ubicado en las humanidades o en el humanismo, para decirlo en términos más generales. Los dos pies son muy importantes. Lo que ocurre es que el avance científico y tecnológico lleva una velocidad vertiginosa y a veces consume toda la atención o consume todo el tiempo que pueden dedicarle los estudiantes a prepararse. Y la parte humanista pues queda como accesoria o como secundaria. Pero el plan de estudios de la Facultad de Medicina de Licenciatura tiene un componente muy importante de humanismo. Y también los posgrados tienen su parte de humanismo, porque uno no concibe un médico que sea estrictamente científico o técnico, pero que carezca de estos atributos a los que yo me acabo de referir. Entonces, por lo tanto, hay que mantener firmes ambos pies. Exactamente, pues sí, ya a manera prácticamente de conclusión me gustaría que Carlos Eduardo nos hablara de cuáles son esos los resultados y cuáles son esos proyectos, digamos, a mediano y largo plazo desde proezas médicas. Claro, muchísimas gracias. Bueno, al respecto, nosotros estamos conformando un comité académico de asesoría compuesto por destacados académicos que, al igual que nosotros, buscan posicionar a las humanidades. Entonces, nosotros actualmente tenemos la visión de, en un plazo relativamente corto, poder empezar a colaborar con organizaciones hermanas, con organizaciones médicas que, al igual que nosotros, se encuentren preocupados por el desarrollo de la medicina. Es así que tenemos en nuestra agenda la organización de determinados congresos, simposios, conferencias, pláticas, cursos, talleres y demás iniciativas que esperamos contribuyan en la formación de médicos y en general de profesionales de la salud más cultos, más empáticos, sobre todo más informados sobre la ciencia de Hipócrates. Muchísimas gracias. Exactamente, la invitación a que todos los interesados, los estudiantes, no solamente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sino de todas las instancias que ofrecen estas carreras, que ofertan estas carreras, puedan inscribirse a los cursos que están preparando y, por supuesto, desde ya empezar a recibir la información que están generando con la asesoría de médicos e investigadores de gran reconocimiento en nuestra universidad y también en el país. Doctor, a manera de conclusión, me gustaría preguntarle también brevemente cuáles son esas lecciones que debemos aprender desde la medicina con esta pandemia. ¿Cuáles son esos puntos en donde se debe poner una especial atención con respecto a la relación y la importancia que tiene esta relación médico-paciente? Bueno, yo creo que las circunstancias de la pandemia han puesto a prueba
muchas de las conocimientos y habilidades tradicionales de la profesión. Hoy tenemos que estar más cerca que nunca de los pacientes. Es verdad que acercarse a los pacientes tiene también sus riesgos para los profesionales de la salud. Y como ustedes saben, ha habido muchos miembros del personal de salud que han fallecido en esta pandemia, y muchas veces por haber contraído la enfermedad cumpliendo con su deber. Pero esto está implícito en la profesión médica. Siempre hemos tenido los riesgos al entrar en contacto con los pacientes de sufrir un contagio. Hoy esto se ha hecho más claro con el COVID, pero siempre ha existido este riesgo. Sin embargo, estamos preparados como profesionales para evitar contraer las enfermedades que tienen nuestros pacientes. Pues sí. Entonces, el miedo al contagio ha hecho que algunos médicos se restrinjan o se limiten en la atención médica, sobre todo aquellos que tienen las comorbilidades de riesgo. Pero repito, esto es implícito a la profesión médica. Y por eso los estudiantes de medicina tienen que ser protegidos por la universidad de que vayan a adquirir la enfermedad, pero también tienen que saber que esa es la realidad de la práctica médica, el entrar en contacto con personas que puedan transmitirnos enfermedad. Exactamente, cualquier enfermedad, doctor, y no solamente COVID-19. Lo que pasa es que ahora con esta crisis pues se ha magnificado y se ha evidenciado aún más, pero no es fortuito este título de Héroes Anónimos. Vaya, desde este espacio una vez más un reconocimiento a todos esos profesionales de la salud que están atendiendo esta pandemia en la primera línea de emergencia. Un reconocimiento a todos y cada uno de ellos en este momento de crisis. Así que pues con esto terminamos esta entrevista de la UNAM Responde. Agradezco mucho al doctor Alberto Lifshitz, quien es académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y también a Carlos Eduardo Gutiérrez, quien es estudiante de la licenciatura de médico cirujano, por estos minutos y por todos estos conceptos que nos ayudan a poner lo humano y todos estos conceptos de humanismo en el centro de la profesión médica. Gracias a ambos y muy buena tarde. Igualmente. Y ahí está la invitación, los datos de las páginas para acercarnos a toda esta información. Y es momento de conocer las implicaciones desde la psicología del por qué nos resistimos a usar cubrebocas. El debate por el uso del cubrebocas ha desatado una batalla entre los que ya lo implementaron como parte de su rutina y los que aún se niegan a utilizarlo. Muchos de los enfrentamientos a partir de esta situación han quedado para la posteridad, ya que las reacciones agresivas de algunas personas por negarse a utilizar estas mascarillas se volvieron virales en redes sociales. Este tipo de actitudes tienen un origen que desde la psicología se puede entender como parte de la personalidad de un individuo, es decir, la forma de cada persona para reaccionar ante una determinada situación. Los investigadores consideran que las principales causas para que alguien rechace el uso del cubrebocas va desde el miedo, la ignorancia, rebeldía, vanidad, confusión, incluso el cumplimiento de esta medida podría parecer para algunos una pérdida de sus libertades. Tú tocaste el punto clave, que es, me da culpa sentir tal cosa, ¿sí? Me da pena, ya no digamos culpa, me da pena pues que tengo este temor, o me apena que pues de repente la parte emocional no la controlo, como dicen los expertos y especialistas que se debe de controlar. Algunos estudios han demostrado que al utilizar cubrebocas, nuestra personalidad y la de quienes nos rodean experimenta cambios profundos en la conducta.
pues ante la disposición por el uso de estas mascarillas pueden aparecer desde los impulsivos o negativos hasta los escépticos. Qué buena onda que no se lo pone, señor. Ni porque se lo piden bien. No voy a pelear contigo porque el asunto no es contigo. Sabemos que es de las élites, sabemos que esto es una farsa. No es contigo el asunto, por favor. Son este tipo de personas que ante cualquier circunstancia, cualquier situación, anteponen la duda no razonada. Eso es importante, es una duda no razonada. Es una duda que pasa más de manera intestinal. Lo voy a decir con las tripas, ¿sí? Tomamos la cosa con las tripas y actuamos en consecuencia de eso. Hoy, el usar cubrebocas no solo disminuye el riesgo de contagio, además se ha vuelto un acto de solidaridad entre las personas. Los especialistas consideran que el comportamiento agresivo de algunos puede ser reorientado con educación para entender su importancia en la protección de la salud en lugar de considerarlo como una imposición. Por amor, por solidaridad, por confianza, por respeto, por precaución, usemos cubrebocas y usémoslo correctamente. Y con esta información terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios que nos hacen llegar a través de todas nuestras pantallas, a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Gracias a todo el equipo que día con día hace posible esta transmisión y tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.